Pedro Arilla. Yo creo que en el programa hemos tenido varios diseñadores gráficos, pero igual como tipógrafos tal cual, igual eres el primero. No sé si eres el más indicado para contarnos, por ejemplo, por qué la Comic Sans tiene tan mala fama. Sí, hombre, claro, es que es verdad que el diseño de tipografías per se es como un oficio muy concreto, muy específico, ¿no? Es como dentro del diseño está el diseño gráfico, dentro del diseño gráfico está la tipografía, ¿no? Es como una matriusca y es verdad que es como muy específico. Y hay un chiste recurrente dentro de los diseñadores de tipografías y de gráfico, de cualquier tipo de diseñador, que es el de la Comic Sans. No es tanto su diseño, que hay mucha gente que confunde el problema de ¿está el problema de la Comic Sans en el diseño? No, nunca está el problema en el diseño, sino en el uso de la tipografía. Y entonces ha habido mucha mofa cuando tú ves una esquela. No sé si conocéis, en EGEA todavía se ponen esquelas cuando alguien fallece, ¿no? Se pone ha fallecido no sé quién y lo pones en Comic Sans. Este es el equivalente de ir al funeral vestido de payaso, ¿no? Porque la Comic Sans es una tipografía de corte informal que se inventó o se diseñó para un programa de Microsoft de los años 90 que era específicamente para niños. Entonces, en ese contexto, Comic Sans, perfecta. Cuando lo sacas de ese contexto, ya claro, algo desbarra. Hay una expresión que te he oído en otras entrevistas que me gusta mucho, que es el aroma tipográfico. Imagino que no es lo mismo leer a Neruda en Times New Roman que en Helvetia, que en Arial. Cuando tú estás leyendo, ¿no? A Neruda, por ejemplo, como dices tú, no es lo mismo leerlo en Helvetica que leerlo en Times New Roman, ¿no? O en cualquiera de estas tipografías que tenemos en el ordenador. ¿Por qué? Porque tú cuando estás leyendo el texto, sin saberlo, porque no todo el mundo sabe de tipografía, ni tiene por qué, está absorbiendo o está oliendo, ¿no? Por decirlo así, está percibiendo ciertas características del texto. Una está en las palabras y otra está en el diseño de las palabras. Entonces no es lo mismo una tipografía clásica, una tipografía del siglo XVIII. Esto es, lo mismo pasa con voces de radio. No es lo mismo una voz grave que una voz aguda, con determinado acento. No es lo mismo presentar un cartel en color azul que en color rojo, ¿no? Es muy importante y de hecho es la parte más interesante casi de mi trabajo, que es imprimir ese aroma a las letras, ¿no? Son unas letras que se van a ver a un tamaño muy pequeño, entonces hay mecanismos con los que yo puedo jugar, ¿no? Para que tú percibas que, bueno, este es un texto más relajado tal vez, es un texto más romántico, que es una empresa muy innovadora, ¿no? Son pequeñas sutilezas que se suman a lo que está diciendo el mensaje, a los colores, a la música, ¿no? Todo eso hace un conjunto que transmite unos valores. ¿Cómo se empieza? ¿Por dónde se empieza a diseñar una tipografía? Pues se empieza, bueno, aparte de que primero tienes que hacer una serie de bocetos, un estudio de qué es lo que quieres transmitir, cuál es el aroma tipográfico, si quieres que sea una tipografía para tamaños grandes, para tamaños pequeños, para impresión, para pantallas, ¿no? Todo eso cambia. Y luego empiezas sobre todo por la N y la O minúsculas y por la H y la O mayúsculas, porque eso te define las proporciones de las letras cuadradas y de las letras redondas, que llamamos nosotros, ¿no? Y de allí tú a mí me das una H y una O una N y una O y te puedo decir exactamente cómo va a ser toda la tipografía, ¿no? Y luego me imagino que también habrá símbolos, ¿o no? Eso ya es una cosa más de los móviles más modernos. De hecho, lo que poca gente se imagina, ¿no? Es ¿por qué te cuesta 2 meses o 3 meses hacer una tipografía? O hay gente que se pega un año, ¿no? Según la envergadura del proyecto. Y es porque nosotros pensamos que solo tienes que hacer de la A a la Z y los números. Claro, el alfabeto básico y sin más. Tiramillas, ¿no? Pero claro, tú lo que estás haciendo es crear una herramienta que no sabes en qué contexto se va a utilizar. Con lo cual, si te compra la tipografía de alguien de Polonia, obviamente va a querer escribir en polaco y que todos esos diacríticos, digo polaco porque usa muchos acentos, ¿no? Se llaman diacríticos. Entonces tienes que diseñar unos 450 caracteres por cada tipografía. Y eso para el sistema de escritura latino, que es el que utilizamos nosotros. Eso te iba a decir, no sé si has probado también con otras lenguas, otros idiomas, con el árabe o con el cirílico, sí, que te ha tocado alguna vez diseñar, ¿verdad? Claro, he diseñado cirílico, que es el que se usa para ruso o búlgaro, por ejemplo, griego, he diseñado, que es súper bonito el griego, tailandés, he diseñado árabe, que ese es probablemente mi favorito, y he incluso diseñado japonés. El árabe has dicho que es uno de tus favoritos, ¿por qué? ¿Por el trazo? ¿Por el...? Sí, porque así como la historia de la tipografía ha hecho evolucionar nuestro sistema de escritura de la caligrafía a lo modular, ¿no? Primero
estaban los amanuenses en los conventos, ¿no? Haciendo ahí esas letras tan bonitas. De repente Gutenberg en Europa inventa este sistema modular de tipos de metal, que supongo que conoceréis, que tenías que poner piezas a piezas. Entonces, de repente, se convierte en un sistema, ¿no? El sistema de escritura. Ya no tiene que ir todo enlazado. Entonces, se ha ido evolucionando hasta lo que ha llegado hoy, que de repente las letras ya son todas individuales, cada una tiene su sistema, su anatomía, pero en árabe, al estar la escritura, que esto es muy bonito, muy arraigada o muy conectada con el sistema religioso, con el Corán, entonces ha evolucionado menos y está muy conectada todavía con la caligrafía. Entonces es muy fluida, están todas las letras conectadas, tienes que pensar siempre en el pincel, cuando en nuestras tipografías el pincel o la herramienta, ¿no? El bolígrafo no influye, pero allí sí que influye. If you're down in Acuna and you ain't up to being alone. De entre las tipografías y las letras más conocidas, ponme algún ejemplo, por ejemplo, para enviar un currículum, ¿qué tipo de letra utilizarías? Ostras, para enviar un currículum, ¿eh? Claro, depende del sector en el que estés. Un periodista, ¿no? Por ejemplo, pues igual necesitas una tipografía un poco más literaria, ¿no? Como para decir así famosa, la Times New Roman, ¿no? Por ejemplo, que es así con serifa, que llamamos. Las tipografías con serifa son las que tienen piececitos, ¿sabes? Vale, ¿Cómo sí, te digo? sí, como las rayitas estas finales, ¿no? Sí, entonces esas son las que están tradicionalmente más conectadas con la literatura, con los libros, porque durante... Esto es curioso, ¿eh? Las tipografías sin serifa, que llamamos, que se llaman de palo seco, que son como la helvética, que es PAP, un rectángulo, ¿no? La L es un rectángulo. Esas no se inventaron hasta el siglo XIX. O sea, hasta el siglo XIX todo el mundo pensaba que las letras, las de nuestro sistema de escritura, tenían que ir obligatoriamente con las serifas, ¿sabes? Pues bueno, pues eso está más conectado al mundo literario, al mundo de la impresión, al mundo académico y tal, pero si quieres algo más tecnológico, porque estas tipografías son mucho más modernas, las sans serif, o sin serifa, perdón, pues si vas a ir a una consultora, eres programador, ¿no? Y quieres ir a una consultora, pues bueno, quiero algo un poquillo más digital, que se dice, ¿no? Te iba a preguntar un tipo de letra para un poemario, pero bueno, ya lo has venido a contestar antes. ¿Y para un tatuaje, por ejemplo? Imagino Ostras. que también depende de lo que quieras expresar, ¿no? Claro, para un tatuaje eso es muy personal, ¿eh? Yo en tatuajes ya no me meto, que por cierto, lo que decías del poemario, yo tengo una tipografía que se llama Neruda, de hecho, porque me inspiré mucho en todos estos poemarios que leo, ¿no? Y quería conseguir, ¿no?, que las palabras de Neruda tuvieran como el aroma que a mí me hace sentir, ¿no? Ostras, una parte muy importante, si vas a poner una palabrita, es la forma de las letras, ¿no? Claro, el vestido, exactamente. A mí me gusta a veces describirme como que soy un sastre, ¿no? Un sastre del alfabeto, ¿no? Está el alfabeto que está allí, imperturbable desde hace 5, 6, 7 siglos, bueno, ha tenido diferentes variaciones, ¿no? Y yo soy simplemente un sastre que lo estoy vistiendo.